Bienvenido a El Rincón del Cuento, donde se desarrolla drama de la vida real. Pongamos cómodo y disfrutant la historia de hoy. A Marcos Salinas le encantaba cerrar transacción inmobiliaria, y afura comprando una casa o vendiéndola. Cuando compraba una casa, siempre creía que estaba haciendo un buen trato, una casa subvaluada que potencialmente podría reportar cientos de miles de pesos al venderla. Cuando vendía una casa, le gustaba recibir un chèque grande que confirmara su estimación original de su valor. Marcos tenía 52 años. Había remodelado casa durant 32 años y era muy bueno en ello, esto le proporcionaba uno ingresos muy buenos. Vivía en una casa muy bonita en Loma de Chapultepec, la cual, de hecho, había remodelado él mismo. El hecho de haberla comprado a un precio muy bajo y de que estuviera en una zona muy prestigiosa de la Ciudad de México le proporcionó un capital instantáneo que duplicó lo que pagó por ella una vez que le hizo alguna mejora. Dado que la compró en efectivo, como toda su propiedad, su capital se duplicó en cuanto la remodeló porque no había hipoteca. Marcos provenía de una familia de clase media. Cuando se graduó de la preparatoria, su familia no tenía dinero suficiente para enviarlo a la universidad. Se convirtió en carpintero certificado y luego en ebanista certificado. Para ser un hombre joven, ganaba buen dinero en el negocio de la construcción. Y como vivía en casa de su padre, podía ahorrar una parte significativa de su salario cada mes. Planeaba asistir a una universidad local y comenzar a estudiar para obtener un título en ingeniería mecánica. Sin embargo, su trabajo remodelando casa lo distrajo. La forma en que empezó fut casi un accident. Mientras construía gabinete para un amigo en una zona con vivienda asequible, Marcos notó un departamento cercano del cual estaban sacando meubles y pertenencia. Había un letrero de se vendre en el jardin. Decidió ir al departamento y hablar con el dueño. Sin embargo, resultó que la persona que más habló fut el agente inmobiliario del propietario. Le mostró a Marcos un departamento de 2 recámaras en el primer piso. Estaba en pésima condición. Las alfombras estaban gastadas y manchadas. Había agujero en las paredes. Las puertas corredizas colgaban de una sola bisagra. Los gabinetes estaban arruinados. Las ventanas estaban pintadas por encima y no se abrían. Y los electrodomésticos no funcionaban correctamente. El agente dijo que los inquilinos habían dañado gravamente el lugar y que el dueño, que vivía fuera de la ciudad, quería deshacerse de él lo más rápido posible. Marcos preguntó cuánto costaba. El agente dijo $3,000,000 de peso, y añadió, basado en dato comparativo, departamento similar en buena condición en esta zona se venden por $4,500,000 peso. Basados en su conocimiento de los costos de construcción, Marcos calculó que podría remodelar el lugar y dejarlo mejor que nuevo por $500,000 a $600,000 peso. Sin embargo, Marcos no tenía $3,000,000 de peso. Solo tenía suficiente para un enganche del 20%. El agente sugirió un banco que conocía y que se especializaba en préstamos de rehabilitación, es decir, préstamos que incluían los fondos necesarios para remodelar una propiedad. El agente dijo que ayudaría a Marcos con el proceso del préstamo. Afortunadamente, Marcos tenía buen crédito y un historial de pago puntual. Sin embargo, tuvo que proporcionar una lista aparentemente interminable de su finanza, su estimación como contratista del costo de las mejoras y dato comparativo del agente sobre departamento similar en la zona. La aprobación del préstamo tomó varias semanas, después de las cuales se convirtió en el dueño de la propiedad. Como Marcos tenía un trabajo diurno, solo podía trabajar en el departamento en su tiempo libre y las remodelaciones avanzaban lentamente. Así que contrató a algunos trabajador desempleado por día para que hicieran parte del trabajo. Esto resultó ser un gran error. Su trabajo no solo fut apresurado, sino que Marcos tuvo que corregir alguna de sus chapuzas. Todo esto consumió tiempo mientras Marcos pagaba su hipoteca, el seguro de propietario, los servicios, los impuestos y las cuotas de mantenimiento del condominio. La solución de Marcos fut tomarse 2 semanas libres y trabajar en el departamento 12 horas al día, incluyendo los fines de semana. Fut duro, y cometió error sobre lo que necesitaba hacer y en qué orden.
Tambien descubrio que tendría que reemplazar todo el sistema de aire acondicionado, lo que significó decenas de miles de pesos en gasto imprevisto. Utilizando a su agente, Marcos puso el departamento en el mercado onde que estuviera completamente listo. Sorprendentemente, el comprador fut un vecino que quería comprar un lugar para su madre. Marcos le dijo al comprador potencial que traerá a su madre al departamento para que ella pudiera elegir los color y las alfombras. Cuando Marcos terminó su remodelación, el departamento quedó mejor que nuevo. Azulejo nuevo en la cocina y los baños, piso de madera nuevo, gabinete nuevo, electrodoméstico de acero inoxidable nuevo y, por supuesto, un sistema de aire acondicionado nuevo. El nuevo propietario aceptó pagar el precio de venta de $5,000,000 de peso. Marcos invirtió $800,000 peso en la remodelación del lugar. Esto incluyó el pago a obrero calificado para realizar trabajo de primera clase en azulejo, piso, electricidad y plomería. Después de pagar la comisión del agente y alguno gasto notarial menor, Marcos se levó $700,000 peso libre después de solo 3 meses de trabajo. Podría haber ganado más si hubiera hecho las cosas de manera diferente. Pero estaba contento con su primera inversión y juró no volver a cometer los mismos errores. A lo largo del año se celebraron muchos seminarios sobre reventa de bienes. Marcos asistió a muchos de ellos antes de invertir en otra propiedad. Lo más importante es que aprendió sobre los prestamistas privados, organización de inversionista privado especializada en proveer dinero, incluyendo costos de remodelación, a los renovadores de propiedad. Simplement envía tu propuesta junto con el precio de compra, los presupuestos de remodelación y los datos comparativos, y si aprobant tu proyecto, obtien tu dinero. La desventaja es que cobran una tasa de interés muy alta, de hasta el 15%. Tambien pueden cobrar comisión por apertura. Sin embargo, si tu proyecto solo toma 4 meses, el interés que paga es solo del 5%. Además, estos préstamos se procesan muy rápido, a veces en cuestión de días. Esto elimina el papeleo interminable y el largo tiempo requerido para obtener un préstamo bancario. Para encontrar las propiedad perfecta para comprar, Marcos se convirtió en agente inmobiliario. De esta manera, tenía acceso al servicio de listado múltiple. Podía encontrar propiedad adecuada en línea, visitarla y entrar con su clave de seguridad para verla donde hace una oferta. Tambien podía estudiar de manera independiente los datos comparativos y averiguar cuánto costaban propiedad similar. Y lo más importante, podía pagarse a sí mismo una comisión tanto al comprar una propiedad como al venderla. Durant los siguientes años, Marcos compró, remodeló y vendió numerosas propiedades. Comenzó con departamento pequeño y económico, pasó a casa adosada más grande, finalmente, a casa unifamiliar básica. Ahorró su ganancia y las utilizó para aumentar los enganches solicitando préstamo más pequeño. Finalmente acumuló suficiente dinero para comprar casa de contado. Esto aceleró enormemente el proceso de venta y le permitió comprar propiedad a vendedor ansioso a precio muy bajo. Marcos tambien comenzó a trabajar menos por su cuenta. Tenía un buen contratista con un equipo de trabajador experimentado. Pronto aprendieron las preferencias de Marcos en términos de piso, alfombra, iluminación, color, etc. Marcos simplement podía mostrar la propiedad y dejar hacer su trabajo. Pudo mantener el costo de las remodelación al mínimo porque lograba proporcionar trabajo continuo al contratista y a su equipo. El trabajo de Marcos se convirtió en encontrar propiedad, comprarla y luego entregársela a un contratista. A veces tenía 2 o 3 proyectos al mismo tiempo en diferentes etapas de remodelación. Al comienzo de la historia, Marcos tenía un patrimonio neto de más de 20 millones de pesos, la mayor parte en efectivo. Su ingreso anual fluctuaban con la economía y los caprichos del mercado inmobiliario, pero casi siempre estaban en el rango de las 7 cifras. Reinversia la mayor parte en su cuenta de efectivo para poder comprar propiedad de contado. Sin embargo, vivía modesta y frugalmente en una casa de clase media, y poco de su amigo o familiar conocían su verdadera situación financiera. 5 años después de convertirse en un jugador important en el mercado, Marcos se casó con la ex señorita Carolina Valdés. Carolina era una mujer extremadamente atractiva, varios años menor que él.
Su familia era rica y Carolina era hija única. Sin embargo, nunca menos prociaron a Marcos ni su falta de educación universitaria porque sabian que ganaba más que suficiente y entendian que su hija y Marcos estaban locamente enamorado. De hecho, elo respetaban mucho. Marcos y Carolina tuvieron tres hijas, Amanda, Yesenia y Andrea. Ahora toda eran adulta, se habían ido de casa, se habían casado y tenían hijos pequeños. Sin embargo, solo Amanda vivía cerca, a 1-2 horas de distancia. Todo tenían el ritual de reunir sans las fechas importantes, Navidad, Año Nuevo, el día de la independencia y el día de Muerto. Carolina trabajaba como gerente de material para una empresa manufacturera. Su trabajo consistía en asegurarse de que los recursos necesarios para el trabajo diario se ordenaran a tiempo y estuvieran disponibles cuando se necesitaran. Esto incluía cientos y cientos de artículos. Trabajaba con docenas de proveedores cada mes. Era buena en su trabajo y realmente lo disfrutaba. El día que todo comenzó fue un viernes. Marcos acababa de cerrar otro trato inmobiliario. Era una casa de clase media en una colonia mixta de clase trabajadora. Los dueños anterior eran una pareja de ancianos que había vivido ahí por más de 30 años. Lamentablemente, el hombre había falsido hace poco. Los hijos de la pareja, que vivían a 2,4 km de distancia, acordaron que se levarían a su anciana madre con elo y le encontrarían un lugar en un asilo cerca de su casa. Sin embargo, tenían que decidir qué hacer con la casa de la pareja. El agente inmobiliario con el que trabajaban, un colega de Marcos, notó que la casa se vendía lentamente. Estaba descuidada y necesitaba urgentemente una remodelación. Sugirió que contactaran a Marcos como posible comprador renovador. Invitaron a Marcos a inspeccionar la casa. Tenía buen ojo para los elementos principal de una vivienda que necesitaban restauración. Los cimientos, el techo, el sistema eléctrico y el sistema de aire acondicionado y calefacción necesitaban reparación. También examinó el exterior. Encontró grita en las bardas del patio trasero, bach en el camino de entrada y maleza donde debería haber pasto. Finalmente, notó que todos los muebles viejos seguían en la casa. La cocina estaba llena de olla, sartenes, utensilios de cocina y plato. Además, el garage para dos autos estaba lleno de muebles de jardin, herramientas, mesa plegable y mucho equipo de cocina y de servicio. Parece que la pareja de ancianos solía tener un negocio de banquete, observó Marcos. Los hijos de la pareja sabían que casa comparable estaban valuada en $7,100,000 pesos. Marcos le indicó que tendría que invertir al menos $1,000,000 de pesos y 3 meses de su tiempo para remodelar la casa. Luego le explicó que si él la compraba, necesitaría obtener una ganancia de $1,000,000 de pesos para que la compra valiera su tiempo. Por el tanto, el mejor que podía ofrecerle era $5,000,000 de pesos. Le dijo que compraría la casa de contado y se encargaría de sacar todas las cosas innecesarias. Como la casa se había pagado en su totalidad hace mucho años, esto significaba que los hijos se repartirían los $5,000,000 de pesos menos los gastos notariales. Además, utilizando a un notario público que Marcos conocía, podrían cerrar el trato en 5 días. Los hijos no tuvieron que pensar mucho en la propuesta, la aceptaron de inmediato. El cierre tuvo lugar el viernes siguiente a las 2 de l'après-midi y Marcos salió de la oficina del notario con las lave a las 3:30 de l'après-midi como ya era tarde, en lugar de pasar por su oficina, Marcos decidió ir directamente a casa. Pensó que podría llevar a Carolina a salir para celebrar otra compra exitosa, como solía hacer cuando compraba o vendía alguna de su propiedad. El auto de Carolina estaba en el garage cuando él llegó a casa, lo cual fue una sorpresa porque ella no solía estar en casa a esa hora. Ella no lo saludó cuando él entró por la puerta. Marcos, como solía hacer a menudo al llegar a casa, se sirvió 2 tragos puros de ron Capitán Morgan para aliviar el estrés del día. Mientras lo hacía, escuchó que el agua de la regadera corría en el vano de arriba. Después de quitarse el saco, aflojarse la corbata y armangarse la camisa, subió a anunciar su presencia. Al entrar en su espaciosa recámara, se detuvo. Sobre la cama había 2 vestidos de cóctel, uno negro y uno rojo.
Tambien en la cama habiados conjunto de sosteni pantalta que combinaban con los color de los vestido. En el suelo, de bajo de los vestido, había uno tacón alto a jugo. Una media de red negra hasta los muslos colgaban de la silla en el tocador de Carolina. Mirando a su alrededor, Marcos notó que en el tocador de Carolina había un labial rojo brillante junto con un frasco de su perfume más caro, un regalo de aniversario de Marcos de Asia vario ano. ¿Qué diablo está pasando? Se dijo Marcos a sí mismo. Decidió sentarse y esperar en la recámara hasta que su esposa saliera del baño. Cuando Carolina salió del baño, estaba envuelta en una toalla y también tenía el cabello envuelto. No vio a Marcos sentado inmóvil a un lado. Se sentó en una silla frente a su tocador y comenzó a empolvarse los brazos, los hombros y las piernas. Cuando Carolina se quitó la toalla de la cabeza y sacudió su rizo, Marcos vio que había ido al salón de Belza y le habían peinado el cabello con rizo voluminoso. También notó que tenía la una pintada de un rojo brillante. ¿Qué pasa? Preguntó Marcos con una voz relativamente normal. Carolina dio un respingo y soltó un peu que no gritó. Marcos, me asustaste. No sabía que estaba en casa. Seré el trato temprano en el día, respondió Marcos, y decidí venir a casa en lugar de regresar a la oficina a no hacer nada. Estaba pensando que podría levar a mi esposa a cenar para celebrar el cierre. Hace un par de semana que no hago eso. Sin embargo, me da la impresión de que ya tiene plan, así que vuelvo a preguntar, ¿qué está pasando? Sí, Carino, respondió ella. Tengo plan para esta noche. Voy a salir a cenar con un amigo. El interior de Marcos comenzó a armolinarse, pero mantuvo su actitud tranquila. Supongo, por la ropa que sacaste, que no planea salir con una amiga, sino con un hombre. Además, como veo que sacaste tus zapatos de belle, tienes la intención de ir a bailar, ¿verdad? Sí, Carino, respondió Carolina. Pensamos que podríamos ir a bailar para dar el sabor a la noche. Puedo preguntar quién es amigo con el que tiene una cita. Oh, es solo un amigo mío del trabajo. Se llama Ricardo Santillán. No del trabajo, en realidad. Es un representante de venta de la compañía a la que le compramos todo nuestro suministro de papel. Viene a la ciudad una vez al mes. Se queda a dormir y luego regresa a Monterrey. Siempre se hace tiempo para hablar conmigo, y las últimas dos veces que vino, salimos a almorzar juntos. Es un hombre muy agradable, muy educado y atento. Y Carolina añadió rápidamente, no es real una cita de verdad. Es básicamente solo cenar y hablar con un amigo. Marcos se dio cuenta de que Carolina sería evasiva sobre la cita, así que decidió eludir el tema y averiguar su intención. ¿Qué vestido te va a poner? Preguntó Marcos. Simplement no me decido. Tal vez tu me pudas decir con cuál me vería mejor. Bueno, comenzó Marcos, el rojo definitivamente llamará la atención de cualquier hombre. Puede ser demasiado llamativo para una primera cita, on combina bien con tu labial y tu una, pero ningún hombre puede resistirse al atractivo de un vestido de cóctel negro, continuó. Siento que no te había vestido tan elegante para mí en mucho tiempo, ni siquiera en nuestra cita. ¿Qué tiene de especial esta ocasión? Carolina se sonrojó y no respondió a su pregunta. Marcos pensó por un minuto. Real me había pasado mucho tiempo desde que Carolina se había vestido tan seductoramente para una cita. Luego se reprochó a sí mismo. Había pasado mucho tiempo desde que él le había sugerido que salieran a la ciudad juntos para una velada real elegante que incluirá bailar. Había quedado en la rutina de levar a su esposa a cenar cuando compraba o vendía una casa. Pero por el general era en un lugar local agradable como la mansión, Chilies o Sonora Grill. Y había pasado una eternidad desde la última vez que le pidió bailar. Marcos se terminó sur on, pero sintió que necesitaba otro. Se disculpó diciendo que regresaría en un minuto. Abajo, se sirvió otro vaso y pensó en el que estaba pasando. Al parecer, su esposa tendría una cita esta noche, una cita candente. Intentaba minimizar el impacto de su acción en Marcos minimizando la importancia de las mismas y haciendo creer que solo era una cena en algún restaurante local con un amigo cualquiera. Claramente, por la forma en que se preparó para su cita, había mucho más que eso.
Marcos no sabia porque la creia que podia venderselo tan facilmente. Pero ela elo intentó. Cuando regresó a su recámara, Carolina ya se había puesto su sostén y su pantalta y ahora se estaba subiendo una media de red hasta el muslo por su larga y curva pierna. Estas son uva, no, preguntó Marcos. Las compré hoy. Pensé que se verían génial con un vestido de cóctel con abertura alta en la pierna. Ha pasado tanto tiempo desde que te vestiste así para mí, dijo Marcos. Porque un conjunto tan especial y seductor para un amigo cualquiera, preguntó Marcos casualmente. Solo quería verme bien, fut la única respuesta de Carolina, tratando de hacer que sonara poco notable, pero no muy convincentemente. Sab, dijo Marcos, tu pecho son más que suficiente para llenar un vestido negro sin sostén. Si quieres lucir particularmente seductora, solo tendrá que tener cuidado al agacharte para no salirte del vestido. Ni siquiera lo pensé, respondió Carolina. Tenía miedo de que mi sostén fuera demasiado visible con cualquiera de estos vestido. Lo haré y tendré cuidado como dijiste. Marcos se dio cuenta de que Carolina ahora sentía que él estaba de acuerdo con su plan para la noche. Esto hizo que ella lo incluyera aún más en su preparación para la salida nocturna. Aparentemente, incluso pensó que Marcos podría estar obteniendo su propio place ante la perspectiva de que su esposa estuviera con un extraño. Estaba muy equivocada. Iba a usar un collar de diamante con arete a jugo. ¿Qué opina? Creo que debería apegarte al tema del negro para que combine con tu vestido, dijo Marcos con entusiasmo. Suggiro tu dije de zafiro negro. Colgara justo entre tu pecho como un amulto hipnotico, y debes usar los aretes de zafiro negro a jugo. Tien razón, Carino. Esos serian los accesorios perfecto para acompañar el vestido. Y tan tentador, dijo Carolina mientras aprobaba su elección. Todo el tiempo, Marcos mantuvo una expresión tranquila y serena en su rostro. Por dentro, sin embargo, su entrana estaba anudada y ardiente de una ira que bordeaba la rabia. Para cuando Carolina se puso su vestido de cóctel y se alisó los pliegues alrededor de su cintura y su cadra, se acercó a Marcos, le dio la espalda y le pidió que le abrochara el vestido, el cual el hizo. Dio un paso adelante para mostrar su pierna hasta la parte superior de su media y admirarse a sí misma. Luego tomó su bolso y empacó una bolsa con su zapato de belle. Ya casi estaba lista para irse, pero se detuvo un momento y se volvió hacia Marcos. Mientras me pongo el abrigo, podría traer medio vaso de turón con especia? Me siento un poco inquieta y esto me ayudará a calmarme. Esta petición era inusual en la forma en que se desarrollaron los eventos. Habría sido más natural que ella bajara y se tomara un trago de despedida con su esposo. Siempre intuitivo, Marcos sintió que ella quería dejarlo fuera de la habitación por un minuto. Por supuesto, está nerviosa. Esta será una noche llena de evento para ti. Espero que aproveches las oportunidades de esta noche. Habiendo dicho esto, Marcos salió de la recámara, dejando la puerta entreabierta. Se detuvo antes de bajar las escaleras y miró hacia atrás a la recámara entre la pared y la bisagra de la puerta. Vio a su esposa caminar rápidamente hacia su lado de la cama, sacar algo del cajón del bureau y guardarlo en su bolso. No vio que era, pero sabía que era. Luego bajó las escaleras, caminó hacia la cantina, le sirvió a Carolina un vaso de ron y se sirvió a sí mismo un tercer vaso doble. Cuando regresó a la recámara, Carolina estaba sentada en una silla junto a su tocador. Gracia, Carino, dijo. Esto es exactamente lo que necesitaba. Nunca te había visto tan hermosa, comentó Marcos. Gracia, Carino, respondió Carolina. Estoy tan contenta de que entienda lo que esto significa para mí. Tan tolerante conmigo, y prometo compensártelo. Tal vez pronto podría volver a vestir así y tu podría poner tu traje iríamos a cenar y al teatro, y luego volveríamos a casa y podría hacerme el amor apasionadamente. Veremos cómo van las cosas, respondió Marcos con indiferencia. Carolina se levantó y anunció, tengo que irme. No quiero llegar tarde. Marcos la acompañó hasta la puerta principal. Antes que te vea, Carino, quiero tomarte una foto. Oh, me encantaría. Después de todo, no me arreglo así muy a menudo.
Marcos le pidió a Carolina que se parara junto a las planta en masta al lado de la puerta principal de cristal, lo que proporcionaba un fondo adecuado para las fotos. Marcos le dijo, ponte de perfil hacia mi y luego gira la parte supérieure de tu cuerpo hacia la cámara como hacen las modelo. Carolina accedió a su petición y Marcos tomó alguna foto de su hermosa esposa. Ahora, dijo, voltea hacia mí, inclinat hacia adelante, teniendo cuidado de no salir del vestido, y levanta el dobladillo para que pueda ver fácilmente mucha pierna y la parte supérieure de la media. Casi ebria de autosatisfaction, Carolina accedió de nuevo a su petición, y Marcos le tomó media docena de fotos más. Carolina miró su reloj y dijo, de verdad tengo que irme, y añadió, no sé a qué hora volveré, así que por favor no me espere. Marcos respondió proféticamente, no te preocupes, no te esperaré. Finalement, dijo Carolina, besame y deseame una linda noche. Carolina se inclinó hacia adelante y añadió, besame en la mejilla para que no me corra el labial. Giró un poco la cara hacia la izquierda y cerró los ojos. Marcos golpeó a su esposa en la mejilla derecha con considerable fuerza. Sabía que le dolió porque le ardía el brazo por el golpe. Carolina tropezó hacia atrás y apoyó la espalda contra la puerta principal, completamente conmocionada. Su expresión estaba llena de sorpresa e incredulidad. Se levó la mano a la mejilla adolorida. El dolor era significativo. Marcos, ¿qué? No entiendo por qué. Marcos se acercó a su esposa y le dijo, en qué planta pensaste alguna vez que yo aprobaría que mi esposa saliera en una cita con otro hombre vestida así. Carolina intentó responder, pero creí que estaba de acuerdo. No parecía importarte. Incluso me ayudaste. Marcos la golpeó en la mejilla izquierda con la misma fuerza. Ahora Carolina estaba asustada. Su expresión facial lo demostraba. No sabía cuánto golpe más iba a recibir. Él se acercó aún más a su rostro. ¿En qué dimensión alterna supusiste que yo toleraría este nivel de falta de respeto, arrogancia y desprecio de una esposa infiel? ¿De verdad pensaste que permitiría que me tomara por tonto una esposa que se viste como si estuviera lista para pasar toda la noche con su amante? Carolina ya tenía lágrima en los ojos para ese momento. Pero solo iba a ser una cena, loro. Eso no tiene el menor sentido, espetó Marcos. Agarró su bolso y estaba a punto de abrirlo cuando Carolina gritó, no. Por favor, no. Marcos abrió su bolso, sacó una tira de condón en envoltura dorada y se los sostuvo frente a la cara. Los tomaste de mi bureau cuando me enviaste abajo por turón. Oh no. Carolina trató de justificarse, errant solo por si acaso. No tenía intención de usarlo. Como si, respondió Marcos enojado. Carolina empezó a darse cuenta de lo mal que había juzgado a su marido. Podía ver que él estaba conteniendo las lágrimas, que debajo de la ira había un dolor real. Por favor, Marcos, rogó. Fut un grand error. No quería lastimarte. De verdad creí. No sé en qué pensaba. Estaba tan fascinada por este hombre. Me estaba prestando tanta atención. Nunca debí involucrarme en esto. Cancelaré la cita. No quedaremos en casa juntos. Podemos ponernos cómodo frente a la chimenea. Solo tú y yo. Lo dudo, dijo Marcos. Si te queda aquí, continuaré con esto hasta que me canse de levantar la mano. Marcos tomó el abrigo y el bolso de su esposa y se los empujó contra las manos. Quiero que te vea de aquí ahora mismo. Ni se te ocurra volver hasta mañana por la tarde porque no te dejaré entrar. Con eso, Marcos abrió la puerta principal y obligó a su esposa a salir al pórtico, hacia su auto. Abrió la puerta del auto y la empujó hacia adentro. No necesitará esto, dijo mientras agarraba su bolso y encontraba su lave. Quitó la lave de la casa del lavero. También quitó el control remoto automático del garage del parasol. Pero a dónde voy ayer, loro Carolina. No me importa, respondió Marcos. Quedad con Amanda por un día. Está a solo 2 horas de camino. 2 horas, se quejó Carolina. Entonces busca un fiesta y no un holiday ni quedat ahí. No me importa. Solo desaparece de mi vista.
Carolina vio que su esposo hablaba completamente en serio y, al mismo tiempo, estaba muy enojado y dispuesto a lastimarla aún más. Encendió el auto, salió a la calle y se alejó a toda velocidad. Marcos la observó al jar hasta que se perdió de vista. Regresó a la casa. Al entrar, vio una bolsa con zapatos de bel en el piso. Pensó para sí mismo, probablemente no los necesite esta noche. De pronto, Marcos se sintió cansado. Caminó hacia su cantina, se sirvió un cuarto vaso doble de ron con especia y se dejó caer en su silla de cuero. De repente sintió una gran pérdida y empezó a llorar. Sintió otra emoción, ira, humillación y dolor. A medida que los pensamientos en su cabeza se organizaban, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Necesitaba encontrar una manera de mostrar su extremo desagrado con las acciones de su esposa, una manera tan clara que no pudiera ser malinterpretada. Necesitaba hacer algo para demostrar que no iba a perdonar una ofensa de esa magnitud. Su primer pensamiento fue echarla de la casa. Pensó en reunir toda su cosa, ponerla en grande bolsa de basura negra y dejarla afuera para que ella pudiera recogerla cuando regresara. Subió para echar un vistazo. Su esposa tenía un enorme guardarropa en su closet y docena de par de zapatos. También tenía ropa en casi todos los armarios de la casa. Tenía 12 cajones de la comoda llenos de blusa, suéter, ropa interior, etc. Marcos se dio cuenta de que le llevaría una semana sacar toda su cosa de la casa. Regresó a la comodidad de su silla y se metió de un lado a otro, tratando de pensar en una manera de deshacerse de toda su infelicidad. A la mitad de un sorbo de ron, se le ocurrió una solución. La solución era tan simple que sonrió para sí mismo. Marcos recordó que hacía menos de 5 horas había comprado una casa completamente amueblada. Todavía tenía los servicios conectados, gas, agua y electricidad. El wifi también estaba activo. Estaba lista para mudarse, y tenía las llaves en su maleta. Solo necesitaría llevar consigo una cantidad mínima de ropa y accesorios. Varios trajes y saco, pantalón, camisa para el trabajo y de uso casual. Todo esto cabría en 2 maltas grandes. Podría empacar su laptop, impresora, escaner, fax y otro equipo informático en el asiento trasero. Para las 11 heures du soir, Marcos estaba listo para el viaje. Dejó la casa sin lave, la lave de la casa yacia sobre la mesa de la cocina junto al control automático de la puerta del garage. Su nuevo hogar estaba a solo 45 minutos de su casa actual. Condujo en silencio, ni siquiera encendió la radio. Todavía no podía creer que su matrimonio de 20 años hubiera sido tan gravement danado, tal vez irrevocablemente, y danado por la persona a la que más amaba y en la que más confiaba. A veces contenía las lágrimas durante su viaje. Cuando llegó a la calcerada donde estaba ubicada su nueva casa, estaba muy oscuro. No había alumbrado público. Condujo lentamente hasta su nuevo lugar y entró por el camino de entrada. Se estacionó en la cochera, que estaba ubicada junto a la entrada lateral de la casa. El garage doble independiente estaba a otro 15 metros camino arriba. La luz del pórtico estaba encendida. La había dejado encendida cuando terminó su última inspección más temprano ese día. Marcos usó su lave para entrar a la casa por la puerta lateral en el porche trasero y comenzó a encender las luces. Aunque la casa estaba perfectamente limpia, seguía en estado de deterioro. Marcos caminó desde el porche trasero hacia la cocina. La casa no tenía un comedor formal. En su lugar, había un área de cocina muy grande que servía como comedor con una mesa redonda de madera de metro y medio de diámetro en el centro y silla a jugo. Marcos continuó hacia la sala de estar, la sala familiar y finalmente las recámaras. Mientras caminaba por la casa, su pensamiento determinaba que necesitaba actualizarse y cambiarse para que la casa fuera vendible. Aunque no tenía plan de revender la casa a corto plazo, por lo general reconstruía por completo casa en esta condición. Todo se iría, gabinete, piso, electrodoméstico, bano, lámpara, todo. Sin embargo, dado que iba a convertir esta casa en su hogar para el futuro cercano, tendría que hacer las remodelación gradualmente para poder tener un lugar donde vivir. Marcos comenzó a descargar su auto. Aunque la casa tenía una cantidad moderada de espacio de almacenamiento,
la mitad estaba ocupada por las pertenencias del difunto propietario, la familia, actuando en nombre de su madre, solo se levó el que era valioso para ella, ropa, fotografía, album familiar, una vajilla de boda, algunas obras de arte, etc. Incluso dejaron un viejo equipo de cómputo en una de las recámaras, la cual usaban como oficina y cuarto de costura. Marcos trasladó su computadora y periférico a ese mismo espacio. Marcos estaba cansado. Era tarde y su cuatro doble con especia hacían sentir su presencia. Había sabana y cobija en el closet de Blanco. Una vez que terminó de tender la cama, Marcos se quedó en ropa interior y se fut a dormir. A la mañana siguiente, se despertó temprano cuando la luz del sol inundó la recámara. No había cerrado las cortinas antes de acostarse. Tenía un poco de resaca. Rapidamente se duchó, se vistió con ropa casual y luego fut a la cocina a preparar café. La parja de anciano tenía una cafetra antigua y, por suerte, encontró un frasco de café en la alacena. Marcos le dio su visto bueno a la estufa de gas, aunque era muy vieja. Mientras tomaba su café, revisó todos los gabinetes y cajones de la cocina. Estaban llenos de todo tipo de olla, sartenes, utensilios de cocina, cristalería, alimentos no perecedero, utensilios de servicio y libros de cocina. Marcos notó que había dos vajillas completas de porcelana que los hijos no se habían levado. También había un jugo separado de plato y vaso de uso diario, cuatro de cada uno, que podría usar en lugar de comprar los suyos. En uno de los cajones estaban las llaves de la casa, los garages y el cobertizo de atrás. Las puso en su lavero. También en el cajón había un recibo reciente de la compañía de luz, que Marcos usó para transferir la cuenta a su nombre. También tenía recibo de la compañía de gas natural, el agua de la ciudad y el proveedor de internet. Marcos se sentó a la mesa de la cocina e hizo una lista de cosas por hacer. Llamó al contratista con el que solía trabajar y le dejó un mensaje de voz. Luego caminó por la propiedad para evaluar el que había que hacer a Fura. También calculó que a un par de hombre le tomaría 1 o 2 días sacar todos los muebles y la basura del interior y colocarlo en el patio trasero para la venta de garage. Marcos planeaba anunciar la venta en línea y en el periódico local. Pensó que podría deshacerse de la mayor parte de las cosas con una pequeña ganancia. Alrededor de las 10h30 du matin, su contratista, César Rodríguez, le devolvió la llamada. Hola, Marcos. ¿Qué tal, César? Necesito que venga a echar un vistazo a un proyecto nuevo. ¿Está disponible? Claro, puedo estar ahí en una hora. ¿Dónde está? Marcos le dio la dirección. Cuando César llegó, Marcos le mostró la propiedad y le explicó lo que quería que se hiciera. César tomó nota y lo hizo pregunta. Después de terminar el recorrido, se sentaron a la mesa de la cocina y discutieron el cronograma del proyecto y el presupuesto. Esto es mucho trabajo, Marcos, dijo César. Le tomará a mi equipo al menos 3 meses hace todo bien. Está bien, respondió Marcos. No tengo prisa, pero es algo que necesito decirte. Voy a vivir aquí mientras hacen el trabajo, así que tendremos que hacerlo por etapa. César pareció sorprendido. ¿Vivir aquí? ¿Qué es de tu casa en loma de Chapultepec? Marcos dudó por un momento y luego dijo, Carolina y yo estamos separados. Ahora vivo aquí. La expresión de César se suavizó. Siento oír eso, amigo. Se veían muy feliz. Sí, bueno, las cosas cambian, dijo Marcos sin expresión. Como si, hablemos del trabajo. Discutirons las prioridades de remodelación. César comenzaría con el exterior, el techo, el revestimiento exterior, el camino de entrada y la jardinería. Luego pasarían al interior y trabajarían en una habitación a la vez para que Marcos tuviera un espacio habitable. César se fut, y Marcos se quedó solo de nuevo. Encendió su teléfono celular y notó las llamadas. Toda menó una errand de su esposa, empezando alrededor de las 2h y las 3h du matin, probablement alrededor de la hora en que regresó a casa de su salida nocturna. Las escuchó en el buzón de voz. Marcos, rogaba ella. Acabo de llegar a casa y me encuentro con que te mudaste.
Por favor, habla conmigo. Lamento tanto haberte decepcionado. Y así sucesivamente. El resto de los mensajes eran similares. Por favor, Marcos, supplicaba. Las cosas me saliront muy mal a noche. Solo tango que explicarte. No me dejes así. Y así sucesivamente. Marcos se saltó al último mensaje. Era de suija, Amanda. Papa, ¿qué le hiciste a mamá? Me lamo esta tardiloraba cuando me dijo que te mudaste de la casa y que no sab dónde está. Incluso dijo que la golpeaste. ¿Cómo pudiste hacer eso? Marcos llamó a su hija. Ella respondió de inmediato y comenzó a recriminarla. Papa, no sé qué está pasando entre tú y mamá. Pero tienes que venir a casa y arreglarlo. Él le respondió, te dijo tu madre por qué me fui de casa? Por qué la dejé. Lo que fura, papa, no pudo ser tan malo. En realidad, Amanda, así fut. De hecho, ella me dejó a mi primero. ¿A qué te refieres? Antes de que me vuelva a la mar, habla con tu mamá y exige que te diga la verdad absoluta sobre por qué la dejé. Entonces volveré a hablar contigo. Está bien. Está bien, papa, acordó Amanda. Mamá viene a quedars con nosotros un día. No quería quedar sola en su casa tan grande. Marcos no supo nada de Amanda durant 3 días. Durant este tiempo, César comenzó a limpiar el jardín de Marcos. Lo primero que hizo fut reparar las bardas a cada lado de la casa. Además de los blocs de concreto normal, añadió cubierta decorativa para bloc con el fin de que se vieran más atractiva y menos tosca. Sin consultar a su vecino, Marcos le pidió a César que hiciera reparación similar a todas las bardas de concreto en el área. La voz se corrió rápidamente, y los vecinos salieron de su casa para agradecer al nuevo hombre de la cuadra por su trabajo. Para Marcos, fut solo un pequeño costo adicional para hacer todas las reparaciones. Lo justificó pensando que al mejorar todas las casas, estaba aumentando el valor de su propia propiedad. Resultó que, cuando César estaba instalando un nuevo camino de asfalto en el garage independiente de Marcos, ordenó intencionalmente más asfalto del necesario para reemplazar completamente el camino de Marcos. Marcos le pidió a los trabajadores de César que inspeccionaran los caminos de entrada de todas las demás casas en la calcerada, rellenando hoyo y grita y aplicando una capa protectora a cada camino. El gasto extra no fut pequeño para Marcos, pero valió la pena. Mientras tanto, Marcos organizó y anunció su venta de garage. Todos sus vecinos en la calcerada asistiron a la venta, así como muchas personas de las áreas circundantes. Fut un éxito, y Marcos se deshizo de la mayor parte de las cosas que abarrotaban su casa y su garage. Estaba limpiando los artículos no vendidos y poniéndolo en la camioneta de César para transportarlo a la tienda de segunda mano cuando recibió una llamada de su hija. Papa, tenemos que vernos. Necesito mostrarte y contarte cosas que no sabe. C'est lo que sé. C'est lo que sis, respondió Marcos. Te contó tu madre cómo me trató? Te lo contó todo. Mamá me lo contó todo. Absolutamente todo, respondió Amanda. Y mucha cosa que tu no sabes. Si esta et tu mamá tratando de hablar conmigo o de que volvamos a estar juntos, olvídalo. Ya me demostró el poco que me respeta, respondió Marcos bruscamente. Papa, mamá sabe que voy a hablar contigo, pero ella no estará conmigo. Por cierto, cuando me contó lo que pasó. La regané. No puedo creer que haya tratado a mi papá así. No te culpo por nada de lo que hiciste. Mamá necesitaba exactamente esa lección. Puedo ir a verte a donde quiera que esté y hablarte de todo lo que pasó. Es más de lo que sabe, dijo Amanda, con la voz temblorosa por la emoción. Marcos sintió que su hija lo rabat. Real no quiero que nadie sepa donde vivo por el momento. Me reuniré contigo en el Sonora Grill cerca de tu casa mañana a las 11 du matin y hablaremos. De acuerdo. Está bien, papa, dijo Amanda. Nos vemos entonces. Te quiero, papa. Yo también te quiero, cielo, dijo el de colgar. La remodelación de la casa continuó. Marcos pidió ventana nueva.
Mucha de las Ventanas de la Casa Estaban Pintada por encima y no se podían abrir. También encargó puerta francesa con puerta mosquitra adicional para la sala familiar y la recámara principal. A la mañana siguiente, Marcos entró al Sonora Grill exactamente a las 11 du matin suya y a Elo estaba esperando en el área de recepción del restaurant. Se abrazaron y pidieron una mesa en la esquina. Ambos ordenaron café. No había mucha gente en el restaurant a esa hora del día. Marcos fut directo al grano. ¿Qué quiere discutir, Amanda? Si se trata de Elo que is después de que tu madre se vistió para su cita ardiente, no me arrepiento de nada. No tengo por qué aguantar un trato tan despectivo, especialmente de mi esposa, dijo Marcos con firmeza. Papa, esto es más serio de Elo que te imagina. Y no te va a gustar Elo que voy a decir. Ni un poco. Pero primero. Tien que saber que mamá está horrorizada. Lamenta tanto su acción que no puede dejar de l'orar. Siente muchísimo Elo mucho que te lastimo. No pudo quedars con nosotros más a la del fin de semana porque necesitaba estar en casa. Donde estaba más cerca del trabajo. La visité d'OVC. Todo Elo que hace hier a trabajar, obligarse a llegar al final del día y luego volver a casa a una casa vacía. Después de Elo que intentó hacerme, no tengo ningún sentimiento por ella, replicó Marcos. Amanda sacó dos artículos de su bolso grande. Un sobre marron grand y un sobre tamano carta normal. Papa, comenzó Amanda, recogiendo el sobre más pequeño. Esta es la carta de disculpa de mamá para ti. Ella sabe que no quiere hablar con ella. Incluso si quisiera, no está segura de querer que la mire. Está tan avergonzada. No puedo obligarte a leer la carta. Simplement puedo tirarla si quiere. Pero de todo modo. Aquí la tiene. Tal vez pueda leerla más tarde. Que en el sobre grande, preguntó Marcos. Papa, esta es una descripción completa de la relation de mamá con el vendedor con el que tuvo la cita. Está escrito con precisión quirúrgica a mi petición urgente. ¿Por qué debería leer esto? Preguntó Marcos. Real no me importa. Esto no fue escrito para ti, papa. Fut escrito para el departamento de recursos humanos en el trabajo de mamá. Y por qué debería importar lo que hizo Carolina en su tiempo libre con un empleado que no era de la empresa, preguntó Marcos. Papa, dijo Amanda, tomando las manos de Marcos con una expresión triste en su rostro. Necesito decirte lo que pasó después de que echaste a mamá de la casa. Será doloroso, pero es mejor que elo escuche de mí que de cualquier otra persona. Le digiste que se quedará conmigo esta noche. No quería que estuviera cerca. No estaba seguro. No quería volver a golpearla. Lo sé, dijo Amanda. Cuando se quejó de que el viaje era largo, le aconsejaste que buscara un motel o un hotel en el que alojarse. Correcto, dijo Marcos. Mamá sentia dolor, no solo por los golpes, sino que ya se había dado cuenta de elo mucho que había metido la pata. Por muy enojado que parecía. Ella sabía que tu estaba verdaderamente lastimado por su comportamiento. También estaba confundida. Un minuto la está ayudando a prepararse para una cita, el cual claramente va en contra de tu verdadera naturaleza, y al siguiente la está golpeando y gritandole. Nunca le grité, replicó Marcos. Le dis-je severamente que pensaba que planeaba tomarme por tonto intimando con otro hombre. Ella afirmó que nunca tuvo la intención de intimar con él. Lo sé, papa, respondió Amanda. No podría haber llegado a una conclusión diferente, papa. Cuando mamá salió de la casa, estaba destrozada por dentro. Estaba confundida y arrepentida. En su estado extremadamente emocional, de alguna manera llegó a la conclusión de que debía reunirse con Ricardo Santillán como había planeado. Para decirle que todo entre ellos se había terminado y que nunca más la contactara. En ese momento, todavía pensaba que él era un buen tipo, un amigo. Luego iba a venir a mi casa y pasar la noche. Cuando llegó al hotel. Fut inmediatamente al baño de mujer. Su maquillaje era un desastre y su mejilla se enrora si un poco hinchada. Cuando estuvo lista, entró al restaurant y encontró a su cita, Ricardo.
Quien y atenia una mesa para elo. Mamá no elo saludo con un beso en la mejilla ni un abrazo. El se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Mamá fut directo al grano, pero onde que pudiera decirlo todo. Empezó a llorar. Suscita hizo todo elo que pudo para consolarla. La abrazo y le dijo que todo estaría bien. Ordenó una copa de vino para ayudarla a calmarse. Cuando llegó el vino. Se bebió toda la copa de un trago con el estómago vacío. Ricardo le dijo que no se preocupara por su relación y que el lo entendía. Sin embargo, sugirió que tal vez estaba exagerando. Después de todo, solo iban a cenar. Luego ordenó una botella de vino para la mesa. Siguió criticando, papa. Diciendo que tu reacción fut demasiado exagerada. Que ningún hombre de verdad golpearía a una mujer. El vino empezó a ablandar a mi madre, y comenzó a relajarse un poco. Siguió bebiendo el vino que Ricardo le daba. Pronto. Mi madre sintió el efecto completo del alcohol. Le dijo a Ricardo que tenía que irse hacer el viaje de 2 horas hasta mi casa. El le dijo que no creía que ella estuviera en condición de conducir, y probablemente no lo estaba. Mamá le dijo a Ricardo que si no podía conducir, conseguiría una habitación de hotel y pasaría la noche para luego conducir a mi casa a la mañana siguiente. Ricardo dijo que verificaría la disponibilidad en la recepción. Cuando regresó, le dijo que el hotel estaba lleno debido a una convención en la ciudad. Además, la invitó a descansar un par de horas en su habitación. Todavía era temprano en la noche y podía dormir una hora antes de irse. Al parecer, mamá estaba muy afectada y necesitaba ayuda tan solo para llegar al elevador. Una vez en la habitación de Ricardo, el pasó de ayudarla a besarle el cuello. Mi madre lo apartó y le dijo enojada que su relación había terminado. Lo único que quería hacer era recostarse un par de horas. Dijo que se sentía mareada y prácticamente colapsó en la cama. Suscita tuvo la amabilidad de subir los pies a la cama y quitar los zapatos. Parece recordar a Ricardo masajando las piernas. Pero pronto se quedó dormida. Marcos se quedó sentado en silencio, fascinado por la historia que se desarrollaba ante él. Amanda continuó, lo siguiente que mamá recuerda. Todo terminó en solo unos segundos. Mamá me dijo que pensó que eras tú. En ese momento no se dio cuenta de que no estaba en casa, en su cama. Marcos golpeó la mesa con la mano. Entonces, se acostó con él de todo modo, exclamó. Papa, hello de tu voix Amanda. Mamá no consintió. Este tipo. Marcos recordó esa noche. A ver. Se viste de forma provocativa para una cita candente, se run con él en el restaurant de su hotel. Tomant un trago junto. Suba su habitación por su propia voluntad, y ahora afirma que no hubo consentimiento. ¿Es esto cierto? Sí, papa, dijo Amanda. Pero eso no es todo. Temprano en la mañana, cuando apenas empezaba a clarear, mi madre se despertó y se dio cuenta de que estaba en la cama con un hombre abrazándola. Él mantenía una mano en su pecho e intentaba intimar con ella de nuevo. Ella empujó al hombre y saltó de la cama, y sobria. Solo con dolor de cabeza. Mamá se dio cuenta de lo que había pasado. Ricardo la emborrachó y luego se aprovechó de ella mientras dormía. Intentó hacerlo de nuevo. Ella le gritó y le dijo que nunca quiso tener intimidad con él. Ricardo se rió y le dijo que no parecía sentir lo mismo la noche anterior. Mamá supo lo que había pasado y de inmediato se sintió avergonzada de sí misma por dejar que este hombre la engañara durante meses. Cuando todo lo que él quería era aprovecharse de ella. Mamá fut al baño, se aseó y salió del hotel. Regresó a casa esperando encontrar Tali, contar-lo que le pasó y pedir perdón. Al llegar a la casa. Notó rapidamente que te había mudado. Mamá estaba fura de sí de culpa y vergüenza. Luego me llamó y me dijo que se había peleado contigo. Que la golpeaste 2 veces y la echaste de la casa. Le dije que viniera a mi casa y decidiríamos que hace después. Por eso te llamé la primera vez. Cuando mi madre llegó a mi casa. Todavía estaba confundida. Le pregunté que había pasado.
Evito dar respuesta directa en ese momento por creo que estaba muy avergonzada de lo mal que te trato y de lo que le pasó. Solo me dijo que se habían peleado y que la golpeaste dos veces y luego la echaste de la casa. No dijo nada más antes de retirarse a la habitación de huésped y negarse a contar más. Solo al día siguiente pude averiguar la historia completa de mi madre. A juzgar por su comportamiento y su lágrima. Creo que me contó todo exactamente como sucedió. Escuché todo esto y no me convenció, dijo Marcos. Mi esposa se vistió para una cita ardiente que implicaba más que cenar y bailar. ¿Qué de la protección que escondió en su bolso? Puis decirme que no estaban destinado a usarse más tarde esa noche. Va a tener que tener un poco de fe, papa. Mamá dijo que explicó que si no los levaba, no tendría la más mínima posibilidad de intimar con él. Pero si los tenía. Entonces lo único que se interponía entre ella y la cama de la habitación del hotel era su fuerza de voluntad. No estaría con este hombre simplement porque eligiera no hacerlo. Pensó que necesitaba sentirse deseada. Esto le pareció una tontería a Marcos, y él lo dijo. Le costara mucho convencerme de eso, añadió. Amanda cambió de tema. Papa, mamá encontró un terapeuta que la ayudara a entender lo que hizo y por qué. El terapeuta también quería reunirse contigo. Pero no te pudimos encontrar. Y decidimos que probablemente no participaría de todo modo. A veces entró yo en tu lugar solo para escuchar lo que dice mamá y entender qué situación levó a su estupidez. Marcos confirmó la conclusion de Amanda de que él no habría participado en la terapia porque sentía que el problema era entramente obra de Carolina. Déjà que ella entienda su acción, dijo Marcos. Amanda cambió de tema otra vez. El departamento de recursos humanos de mamá leyó la declaración de mamá sobre el incidente, consultó con el abogado de la firma y decidió que cualquier acusación de agresión contra Ricardo no prosperaría. Era un caso clásico de su palabra contra la de ella. Sin embargo, pasaron la descripción de los hechos de mamá al departamento de recursos humanos de Ricardo. Ricardo admitió fácilmente haber tenido intimidad con mi mamá. Pero dijo que fue consensuado. Los dos departamentos de recursos humanos acordaron que era un escenario de palabra contra palabra y sería inútil tratar de responsabilizar a Ricardo. Sin embargo, la compañía de Ricardo notó que era inapropiado que uno de su vendedores tuviera intimidad con una mujer casada o cualquier otra persona en compañía de un cliente. Ricardo fut despedido de su trabajo. Marcos y Amanda se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Era mucha información para que Marcos la asimilara. Inicialmente pensó vagamente que se mantendría alejado de Carolina por un tiempo antes de dar la oportunidad de disculparse por su acción. Sabía que sería difícil seguir adelante, especialmente al principio, pero pensó que con el tiempo su vida volvería a la normalidad. Pero ahora todo era diferente. Ella real había tenido intimidad con su supuesto amigo. Independientemente de la descripción de los hechos de Amanda, Marcos no estaba seguro de que no fuera intencional por parte de Carolina. Se dio cuenta de que había un conflicto dentro de él que no podía resolver. Su solución inmediata para esto fue no hacer nada por el momento. Iba a continuar con su vida alternativa y mantenerse alejado de Carolina. Hablaba con Amanda de vez en cuando y ella lo instaba a hablar con su esposa y arreglar las cosas. En realidad era una herida abierta. A Marcos nunca se le ocurrió divorciarse de Carolina. Podía lograr casi lo mismo simplemente separando de su antigua vida con ella. Durante los siguientes días y luego semanas, Marcos continuó remodelando su nueva casa y también ayudando a su vecino a mejorar la apariencia de la suya. También reanudó su carrera, encontrar, comprar, remodelar y vender propiedad en remate. Entre otras cosas, remodeló y ajardinó una pequeña glorieta en medio de la calcerada. Se convirtió en un lugar tranquilo para relajarse a mitad del día o de la noche, un lugar de réunion para los vecinos cuando tenían una fiesta, o un lugar idéal para celebrar un cumpleaños. Las señoras locales descubriront que Marcos era un mal cocinero. Además, se enteraron de que generalmente comía un sándwich congelado para el desayuno y una cena congelada por la noche. Para mostrar su gratitud, las esposas del vecindario organizaron la preparación de guisado, pastel de carne, sopa, ensalada,
postro y una variedad de otro platillo para que su generoso nuevo residente estuviera bien provisto de buena comida. A última hora de la tarde, mientras Marcos revisaba la olla de cálculo de costo para comprar y remodelar una nueva propiedad, la marron a la puerta. Sin pensarlo, guardó su trabajo en la computadora y abrió la puerta. No era uno de su vecino como pensaba. Era Carolina. Carolina, dijo Marcos, no esperaba verte aquí. ¿Cómo me encontraste? Carolina no respondió a su pregunta. En cambio, dijo, ¿puedo pasar? Gran parte de la ira dentro de Marcos que había sentido la última vez que vio a su esposa había disminuido. Marcos de repente sintió que debía ser cortés. Por favor, pasa, fut todo lo que dijo, aturdido por la repentina aparición de su esposa. Carolina estaba claramente vestida para la ocasión. Levaba un sencillo vestido de verano blanco y zapato bajo a jugo. Levaba el cabello suelto y se veía fresca y limpia. Carolina entró a la casa con varia bolsa del supermercado. ¿Dónde está la cocina? Preguntó. Necesito poner esto en algún lado. Marcos señaló la puerta abatible de la cocina adyacente al comedor y Carolina inmediatamente cruzó la puerta y colocó las bolsas en la barra. Regresó y miró a su alrededor. Está un poco vacío, pero lindo. Creo que lo arreglaste, dijo. Como si, respondió Marcos. No he terminado completamente la remodelación todavía, pero es habitable. ¿Me das un recorrido? Preguntó Carolina. Por supuesto, respondió Marcos, y la guió a través de la sala, por el pasillo, a través de cada una de las recámaras y finalement a la recámara principal. En cada parada, Marcos señalaba lo que ya había hecho y lo que on ne necesitaba hacer. Carolina notó que, comparada con su casa real, no había mucho espacio de closet. Marcos respondió que tenía más que suficiente y que su ropa solo ocupaba la mitad de lo que tenía. Carolina también comentó sobre la cama matrimonial. Es más que suficiente para mí, dijo Marcos. Y además, una cama queen size le n'aría demasiado la habitación. Carolina no dudó en hacer un par de sugerencias sobre cosas como cortina y alfombra. En el pasado, Marcos a menudo había usado su ideas en casa que había remodelado. Luego la condujo a través de las nueva puerta francesa de la sala hacia el patio con mosquitero. A Carolina le encantó el ambiente acogedor del pequeño patio y comentó, sería genial relajarse aquí por la noche después de cenar. A menudo me relajo aquí por la noche después de cenar con una copa de mi vino tinto favorito. Me da sueño. De vuelta en la sala, Marcos finalmente había recuperado el sentido después de la inesperada aparición de su esposa. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Marcos. No fue fácil, respondió Carolina. Pude obtener ayuda y alguna pista sobre donde podría estar de tu colga en tu oficina de bienes. Pasé por aquí hace unos días hiciste tu auto en la cochera. Lo pensé mucho en de entromterme en tu nueva vida. Pero necesitaba verte al menos por un momento. Así que decidí venir y prepararte la cena. Sé que era un pésimo cocinero, así que traje todo lo necesario para una cena de pastel de carne. Esperaba que me tolerara el tiempo suficiente para dejarme prepararte la cena y luego dejarte solo otra vez. Ella agregó, puede ayudarme en la cocina o puede hacer lo que sí que estuviera haciendo y te llamaré cuando la cena esté lista. Tengo una olla de cálculo que necesito terminar y luego haré lo que pueda para ayudar con la cena. Cuando Marcos entró a la cocina 20 minutos después y se ofreció a ayudar, Carolina se volvió hacia él con los ojos un poco llorosos y dijo, real no necesita mi ayuda, ¿verdad? Tu refrigerador y congelador están llenos de comida. No encontré ni una sola cena congelada en toda la cocina. Las esposas de los vecinos me cuidan muy bien en cuanto a comida, dijo Marcos. He ayudado a varios de mis vecinos con pequeño proyecto para mejorar la apariencia de su casa, y me pagan con un guisado o un brisket de vez en cuando. Sin embargo, me encantaría absolutamente una de tu cena de pastel de carne. Y aprecio más que nada el hecho de que haya venido aquí a prepararlo para mí. Esa es una excusa débil para verte de nuevo, respondió Carolina. Te extrañé mucho. Si leíste mi carta, sab cuánto lamento haberte tratado tan mal. Sin embargo, quería decirte personalmente que estoy muy arrepentida de mi acción.
Fui una estupida sonora de mediana edad que pensó que necesitaba un poco de diversión en su vida diaria después de que un joven y apuesto vendedor me prestó algo de atención. Fui tan tonta. Por favor, Carolina, dijo Marcos. C'est que Hello Cianti Amanda me contó Hello que te pasó esa noche. Al principio pensé que había le gado hasta el final. Pero Amanda estaba convencida de que fuiste utilizada y manipulada. No creo que ella me enganara solo para hacerte parecer no culpable. No necesitamos hablar más de esto esta noche, dijo Marcos. Y el tema se cerró. La cena está lista, dijo Carolina para cambiar de tema. Este pastel de carne te durará dia. Espero que te guste. Dicho esto, Carolina tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Espera, exclamó Marcos. ¿No te quedará a cenar? Plus lugar para dos personas en la mesa. No, amor, respondió Carolina. Quería verte desesperadamente de nuevo, pero no quiero interferir con tu nueva vida. Si no te importa, me gustaría volver el próximo viernes y prepararte la cena de nuevo. Eso sería genial, respondió Marcos. Pero la próxima vez, me gustaría que te quedara para que podamos cenar juntos y disfrutar de una copa de vino en el patio. Me gustaría eso, Marcos, pero tendré que ver que tan culpable me sigo sintiendo. Con eso, Carolina salió por la puerta y pronto se alejó de la casa de Marcos. Mientras Marcos se adaptaba a vivir solo, también se estaba adaptando a no sentir solo. Ahora, tras la repentina partida de su esposa, se sintió solo. Los sentimientos de Marcos por su esposa eran contradictorios. Todavía estaba herido y un poco enojado por Carolina siquiera pensara en tener una cita con alguien que no fuera él. Por otro lado, extrañaba estar con su vieja esposa. Sentía que Carolina estaba tratando de ser esa vieja esposa de nuevo. El viernes siguiente por la tarde, Carolina apareció en la puerta otra vez. Esta vez, traía cortes de carne que quería que Elazara mientras ella preparaba la ensalada, las papas y las verduras. Esta vez, Marcos la esperaba con una botella de vino, la cual ambos comenzaron a beber mientras preparaban la cena. Comieron en la terraza cubierta con mosquitero, en una mesa a l'air libre et lo suficientemente grande para dos personas. La conversación fut mayormente ligera. Carolina le preguntó a Marcos sobre su trabajo y el estado de las casas en las que trabajaba, y Marcos preguntó sobre las actividades diarias de Carolina. Carolina admitió que tenía mucho tiempo para ella en estos días. Después de llegar a casa del trabajo, comenzó a leer mucho e incluso se unió a un club de lectura. Marcos preguntó por el trabajo e inmediatamente se arrepintió de hacerlo. Carolina admitió que todavía se sentía incómoda al ser vista en la oficina. Nadie le había dicho nada sobre el incidente con el representante de venta, pero todos conocían la historia. Después de una velada agradable, Carolina volvió a restar l'importancia, diciendo que todavía no quería interferir con el nuevo estilo de vida de Marcos. Añadió que esperaba verlo una vez a la semana y cocinar para él. Marcos estuvo de acuerdo en que esta era una nueva rutina que a él también le gustaría continuar. Un jueves de la cuarta semana desde que Carolina comenzó a ir a su casa, Marcos le envió un correo electrónico para avisar que la gente de su calcerada iba a tener una fiesta el sábado y que ella no tenía que cocinar la cena el viernes ni traer nada con ella. Ella respondió que al menos le varía un tazón de ensalada de papa a la fiesta. Cuando Marcos abrió la puerta, quedó gratamente sorprendido de lo bien que se veía Carolina. Levaba un hermoso vestido de verano con un escote moderado. Se relajaron hasta que llegó la hora de ir a la fiesta, que comenzó alrededor de las 3 heures de l'après-midi. Carolina explicó que quería verse bien para los vecinos, pero para Marcos era obvio que quería verse bien para él. Los organizadores de la fiesta estaban ocupados acomodando mesa, y los vecinos sacaban silla plegable para sentarse. Uno de los vecinos era un ávido entusiasta de la barbacoa y encendería el gas de su asador mientras cocinaba varios miles de peso en cortes de carne, polo y salchicha. Casi todos los vecinos trajeron cerveza, vino, refresco y licor a la fiesta. Marcos levó varias botellas de su vino tinto favorito. Cuando los vecinos se acercaron, Marcos les presentó a Carolina. Todos se sorprendieron por su presencia y accidentalmente dejaron escapar que no sabían si Marcos estaba real casado. Luego, por supuesto,
tu viron que preguntar sport et Marcos y Carolina no vivian junto en la misma casa. A elo largo del día y la noche, Marcos recibió cumplido sobre elo hermosa y encantadora que era su esposa. Al mismo tiempo, a Carolina le contaron numerosa historia sobre cuánto había hecho Marcos por la zona. Varios vecinos le mostraron a Carolina las mejoras que Marcos había hecho en su casa. On todo los vecinos eran hombre y mujer trabajador, Carolina dijo que todo se sentían mucho más orgulloso de la apariencia de su hogar desde que Marcos se mudó allí. Gradualmente, cuando todos se acostumbraron a comer y beber, los hombres parecieron sentir s'atredo entre sí y hablaron de deporte, mientras que todas las mujeres parecían querer saber más sobre Carolina y se reunieron a su alrededor. Todas querían saber más sobre la relación entre Marcos y Carolina. Mientras tanto, los niños jugaban junto en la calle y dibujaban con tiza en el asfalto. Ya era tarde en la noche cuando la fiesta comenzó a disolverse. Los padres necesitaban acostar a su hijo. La mayoría de la gente ayudó a envolver la sobra. Mientras Marcos levaba la silla de playa de regreso a su casa, se dio cuenta de que había bebido mucho vino. También era obvio que Carolina se sentía un poco alegre también. Una vez en casa, Carolina comenzó a empacar su cosa preparándose para el viaje a casa. No creo que deba ir a casa esta noche, dijo Marcos. Has bebido demasiado. Que debo hacer, respondió Carolina, sintiendo que no debía quedarse porque no quería presionar a Marcos a un rincón emocional. Puede quedarte en la recámara de invitado, dijo él. Tengo una camiseta con la que puede dormir. Gracias, Marcos, dijo Carolina, pero no quiero causarte ninguna molestia. Marcos desapareció en su recámara y regresó con una camiseta blanca. Carolina la tomó, entró en la recámara y cerró la puerta. Marcos estaba apagando las luces y bajando la temperatura cuando escuchó a Carolina llamarlo por su nombre. Al volverse, vio a su esposa parada en la entrada del pasillo. Se había quitado el vestido y se había puesto la camiseta. Marcos siempre había preferido las camisetas ajustadas, y la camiseta abrazaba muy bien las curvas de Carolina. Su pecho estaba claramente definido, al igual que su estrecha cintura, donde la camiseta se ajustaba. Marcos, por favor, si pudiera, puede darme un abrazo de buena noche antes de irme a dormir? Marcos estaba hipnotizado por la figura frente a él. Por un minuto, Marcos olvidó porque estaba enojado con ella y dio un paso adelante para rodear su cintura con el brazo. Carolina, a su vez, le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza en su hombro. Se abrazaron solo por unos segundos antes de que Carolina rompira el abrazo y, sin decir nada, se apresurara a volver a la recámara y cerrara la puerta. Marcos estaba casi contento de que el abrazo fuera tan corto. Sintió que el cuerpo de Carolina reaccionaba. Si el abrazo hubiera durado solo unos segundos más, ella habría sentido cuánto la deseaba él. Cuando Marcos se despertó el domingo por la mañana, tenía un ligero dolor de cabeza, una resaca de la noche anterior. Se arrastró al baño para darse una ducha. Antes de hacerlo, tomó 2 pastillas para el dolor de cabeza. Pudo notar por el sonido de la regadera en el baño familiar que Carolina se había despertado antes que él. Después de vestirse, Marcos deambuló hacia la cocina donde encontró a Carolina vestida con su camiseta preparando un desayuno estándar de tocino, huevo, pan tostado, jugo y café. Carolina le dijo alegremente, tu vecino pueden traerte comida para la cena, pero no creo que usualmente tenga un buen desayuno. Todo lo que encontré en el congelador fueron sándwich de desayuno congelado, respondió Marcos. Généralement como un sándwich de desayuno o una bebida de proteína antes de salir por la puerta. Mirando hacia afuera, Marcos notó que era una linda mañana soleada. ¿Por qué no desayunamos en el patio?, sugirió. Yo pondré la mesa. Después de que Carolina llevó la comida a la mesa, Marcos le sostuvo la silla hasta que ella se sentó. E una mañana hermosa, Marcos. Gracias por anoche y gracias por esta mañana. Esta es la mayor felicidad que he sentido en mucho tiempo. Yo siento lo mismo, respondió Marcos. Carolina aprovechó la oportunidad para me dire cómo se sentía Marcos acerca de su relación, pero no quería presionar las cosas demasiado fuerte o demasiado rápido. ¿Tien alguna idea sobre cuándo podría querer volver a casa?, preguntó,
tratando de que sonara como una pregunta normal. Después de pensarlo uno minuto, Marcos respondió, no sé si quiero volver a casa. Carolina interpretó esto como que él no quería estar con ella de nuevo, y se entristeció, pero trató de no mostrarlo. Bueno, si es así, entonces esperaré hasta que él lo haga. Me gustaría seguir viniendo aquí los viernes preparar la cena. ¿No te importa? Si, me gustaría eso. Siempre pensé que eras la mejor chef del mundo, dijo Marcos. Carolina se sintió herida de que Marcos solo la quisiera por la cocina, pero tenía la sensación de que él quería algo más de ella. Sin embargo, no iba a presionarlo. Carolina regresó el siguiente viernes por la tarde. Se veía bien, vestia una falda plisada rosa y un suéter de cachemira. La falda era lo suficientemente corta como para lucir su pierna bien formada, y el suéter era lo suficientemente ajustado como para mostrar su orgulloso pecho. ¿Qué va a cocinar esta vez? Preguntó Marcos. Traje dos ribeye con mucho marmoleo que están deseando ser asado. Si tu cocinas, yo haré una ensalada con lechuga, tomate, aguacate y tocino. Ella dijo, también traje dos botellas de vino tinto. Esperaba emborracharme tanto esta noche que me pidirá que me quedara de nuevo. Marcos no era ajeno a cómo se desarrollaba su relación con Carolina. Veía que estaban renovando su matrimonio, pero también sabía que todavía tenía problema de ira. Tal vez esta noche sería un buen momento para ventilarlo, pensó. Pero no sabía cómo empezar la conversación y no quería una discusión dura sobre el pasado. Veremos cómo va la noche, respondió Marcos sin comprometerse. Encendiendo el asador de gas y cerrando la tapa para dejar que se calentara, Marcos entró a la cocina donde Carolina estaba ocupada preparando una ensalada, abrió una de las botellas de vino y sirvió dos copas. Dejó una con Carolina y llevó la otra al patio junto con la botella, que colocó en una mesa pequeña. Después de un rato, Carolina trajo la ensalada. Marcos tomó esto como señal para comenzar a cocinar los filetes y los arrojó a la parrilla caliente. Tomará uno 10 minutos, dijo. Carolina le entregó a Marcos una copa de vino y la levantó como si estuviera a punto de hacer un brindis. Porque vamos a brindar, preguntó Marcos, pero inmediatamente se arrepintió de lo que dijo. No sé por qué quiere beber tu, pero mi brindis est por mi ferviente esperanza de que eventuellement me dejes entrar en tu vida, dijo ella. Este brindis hizo que Marcos se sintiera un poco avergonzado. Hablaremos más tarde, dijo, volviendo a atender los filetes que chisporroteaban. Pasaron varios minutos incómodos hasta que Marcos anunció que los filetes estaban listos y colocó cada uno en un plato, que puso sobre la mesa. Tanto Marcos como Carolina comieron una gran porción de ensalada. Marcos estaba a punto de comenzar a comer cuando se detuvo y miró a Carolina. Lamentó que las cosas hayan resultado así, fut todo lo que dijo. La declaración de Marcos fut tan abrupta que tomó a Carolina desprevenida. Por un momento, pareció que estaba a punto de llorar. Se estiró sobre la mesa y tomó la mano de Marcos. Gracias, dijo. Tenía tanto miedo de que pensara que me acosté con alguien voluntariamente y que nunca me perdonaría. Marcos continuó, a veces pensaba que si no te hubiera echado de la casa, esto nunca habría sucedido. En agarrando la mano de Marcos, Carolina dijo, nada de esto fue culpa tuya. Fui toda yo. Fui una estúpida anciana que se permitió ser encantada por un vendedor con labia. Nunca me perdonaré por lastimarte de la manera en que lo hice, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarte. Si me deja. Bueno, esto ayuda mucho en ese sentido, dijo Marcos para aligerar el ambiente. Después de la cena, cuando lavaron y guardaron los platos, Marcos le preguntó a Carolina si quería ver una película. Cuando ella dijo que sí, le preguntó si tenía alguna película romántica que quisiera ver. Carolina le dijo que quería que él pusiera una película que él quisiera ver. Sabe que me gustan las películas de acción que están clasificadas para adultos por violencia y langage. Es normal, respondió ella. Quiero ver todo lo que tu quieras ver. Veré película romántica con mi hija y amiga. Marcos buscó alguna opción en Netflix y eligió algo que pensó que le gustaría y que cumplía con su criterio. La película va a empezar, anunció. Carolina salió del baño donde se había refrescado.
Le vaba superfume favorito con aroma a rosa. Sin progintar, se prosiono tanto contra el que tuvo que pone su mano sobre su hombro. Cuando el hizo, Carolina apoyó la cabeza en su pecho y continuaron viendo la película. No pasó desapercibido para Marcos que la falda de Carolina estaba subida por encima de la mitad del muslo y los botones superiores de su suéter estaban desabrochados, revelando una buena cantidad de escote. Marcos siempre había pensado que Carolina era atractiva. Sin embargo, fueron los eventos que se desarrollaron en torno a su cita los que lo aljaron completamente de ella, sin importar cuán físicamente hermosa fuera. La película iba a menos de la mitad cuando Marcos se dio cuenta de que Carolina estaba dormida y respiraba con facilidad. Continuó de a dormir hasta que terminó la película y luego la despertó suavemente. Me va a dejar quedar esta noche, verdad, preguntó ella, poniéndose de pie. Porque, continuó, no creo que deba conducir a casa tan tarde. Además, agregó, traje mi pijama conmigo. Si, puede quedarte, acordó Marcos. Mientras Carolina desaparecía en la recámara de invitado, Marcos estaba apagando la televisión y las luces cuando Carolina reapareció vistiendo el camisón o babidol negro más revelador que Marcos había visto jamás. Lo aturdió por un momento. ¿Te gusta mi pijama nuevo?, preguntó Carolina, posando para Marcos y hablando con voz seductora. Me gusta, dijo Marcos, mirando intensamente a su esposa. Olvidé lo seductora que puede ser cuando quiere impresionarme. Animada, Carolina caminó hacia Marcos y le rodeó el cuello con los brazos, presionando su cuerpo contra el de él. No quiero que ninguno de los dos duerma solo esta noche, le susurró al oído. Carolina podía sentir a su esposo reaccionar a su cuerpo. Sé que no me hayas perdonado del todo por el que hice, pero por favor no dejes que eso te impida disfrutar de esta noche al máximo. Puede hacerme lo que quiera, cualquier cosa. Cualquier resistencia que Marcos tuviera a los encantos de Carolina se derrició en un instant. Su labio lo esperaban mientras la besaba con intensidad. Mientras compartían un beso largo y acalorado, Marcos echó el cabello de Carolina hacia atrás, haciendo que su cabeza cayera hacia atrás también. Marcos besó la garganta de su esposa y luego su cuello. Carolina suspiró suavemente y dijo en voz baja, sí, sí, sí. Marcos levantó a su esposa, la levó a su recámara y la acostó suavemente en la cama. Carolina le tendió los brazos a Marcos mientras él se unía a ella. Como pude haber pensado que estar con ese vendedor manipulador podría ser mejor que esto, pensó Carolina mientras abrazaba a su esposo. Marcos no la decepcionó. En los últimos meses, había acumulado mucha energía, y Carolina se veía más atractiva que en cualquier momento en ano. Marcos pensó para sí mismo, tal vez un descanso de la vida cotidiana et la clave para reavivar la pasión. Esa noche, Marcos y Carolina se reconectaron de quedarse dormido en los brazos del otro. A la mañana siguiente, durant el desayuno en el patio, Carolina preguntó con voz suplicante, Marcos, creo que sabes lo mal que me siento por la forma en que te traté. También debes saber que nunca volveré a hacer algo así. C'est lo que me pasará si lo hago. Pero hemos estado separado por casi 6 meses. ¿No cree que hora de volver a casa y reanudar nuestra vida junto como era antes? Marcos dejó de comer y se limpió la boca con la servilta, pensando en su respuesta. Carolina, elle pensé, pero cambié de opinión. En primer lugar, esa casa es demasiado grande para mí en este momento. Cuando teníamos treninas en crecimiento, era perfecta, pero ahora simplemente no es necesaria. Además, nunca encajé realme con nuestro vecino. Todos son graduado universitario y gente profesional. Mientras que yo apenas tengo el certificado de preparatoria, nunca tuve mucho en común con elo. Pero tu ganas al menos tanto dinero como elo con las casas que remodela. Y nuestra casa ha sido remodelada mucho mejor que la mayoría en el área gracias a tu amigo contratista y paisagista. Lo que trato de decir, Carolina, es que este mi hogar ahora. Aquí es donde quiero vivir. Estos son el tipo de vecino que quiero tener. Cuando esté completamente remodelada, esta casa tendrá el tamaño y la función perfecto para mi necesidad. No, Carolina. No voy a volver a nuestra vieja casa. Sin embargo,
esta pagada y la considero una gran aversión. Completamente libre de vivir allí todo el tiempo que quiera. El rostro de Carolina se entristeció de repente. Oh, Marcos, esto no es lo que quería. Carolina se levantó rapidamente de la mesa. Tango que irme, anunció, poniendo buena cara. En solo uno minuto, Carolina reunió toda su cosa y salió por la puerta. Marcos se sintió mal. No quiso lastimarla así. Sin embargo, estaba seguro de que quería vivir en su nueva casa y convertirla en su nuevo hogar. No supo nada de Carolina durant 2 semanas. Luego, un viernes por la tarde, llamaron a su puerta. Cuando abrió, Carolina estaba parada allí contre Malta. Tango domas en el coche, dijo. ¿Qué está pasando? Preguntó Marcos mientras se hacía un lado, dejando pasar a Carolina y tomando su tercera Malta. Carolina dejó su dos Malta, se dio la vuelta, rodeó el cuello de Marcos con los brazos y lo besó apasionadamente. Si quieres vivir en esta casa, entonces esta es mi casa también. No creo que te guste esta casa, Carolina. Apenas tiene el espacio que necesita para toda tu cosa, especialmente la ropa. En la otra casa, tiene ropa en todos los closets de las recámaras. Incluso en la habitación de huésped, solo y medio closet donde los invitados pueden colgar su ropa. Regalé casi toda mi ropa. La mayor parte de lo que me queda está en esta Malta y en la cajuela del coche, dijo con valentía. Tendrá que conseguir un poco más de espacio de guardarropa que el que tiene. Marcos ya sabía que la recámara principal tenía muy poco espacio de closet, y tenía plan tentativo de abrir una pared hacia la recámara adyacente, que usaba como oficina. ¿Qué es del trabajo? Preguntó Marcos. Este lugar está a 45 minutos en coche de tu oficina y el tráfico de la mañana y de la tarde es más largo. Ya no tengo trabajo, dijo Carolina. Presenté mi renuncia. No era muy divertido trabajar todo el día y luego volver a casa a una casa vacía. Todavía era la comedia de la oficina e incluso hubo algunos vendedores que me atacaron indirectamente basados en los rumores que circulaban. Además, siempre me dijiste que gana suficiente dinero como para que yo no necesite trabajar. Así que ahora no lo haré. Carolina, dijo Marcos críticamente. C'est que no quieres sentarte en una casa pequeña todo el día. No habrá nadie con quien hablar, ni siquiera los vecinos. En la mayoría de esta familia, tanto el esposo como la esposa trabajan, con la excepción de las esposas que cuidan bebé y niño pequeño. Pensé que podría hacer algún trabajo de caridad. Aunque mi licenciatura está desactualizada, obtuve un título en contabilidad y una especialidad en psicología. Además, estudié anglais tanto en la preparatoria como en la universidad. Pensé que podría ayudar en el área de familia rota y mujer maltratada, y la primera familia rota que quiero restaurar es la nuestra. Con eso, Carolina abrazó y besó a su esposo nuevamente. Marcos ya sabía que la aceptaría de vuelta. Simplemente no sabía cómo hacerlo. Carolina tomó la iniciativa. Espero que no haya regalado todo tu vestido de cóctel y zapato de belle, le susurró Marcos al oído. Me quedó un par. Porque lo pregunta. Solo pensé que sería agradable si tuviéramos una cita elegante una vez al mes, sino más, respondió Marcos. No me importaría a veces vestirme con un traje oscuro e ir a bailar con una mujer hermosa que se ve absolutamente seductora en un vestido de cóctel. Incluso podría querer derrochar en una noche en una habitación de hotel elegante en lugar de conducir a casa. Carolina estaba radiante de alegría. A mí también me gustaría hacer eso, dijo y una vez más besó a su esposo con pasión. Bienvenida a casa, Carolina, dijo Marcos mientras levantaba a su esposa y la levaba a la recámara.